una lámpara a nuestros pies. ¿Qué indica eso? Que cuando alguien está en un lugar oscuro, necesita por lo menos, y le digo por experiencia, porque yo estuve en lugares donde no se podía encender ninguna lámpara, ninguna cosa. ¿Y sabe cómo nos guiaban? Con unas candelillitas, unos insectos que tienen una luz, y de verdad que se puede usted alumbrar con eso. Y con eso se encontraba el camino, se encontraba por dónde caminar. No importa que sea tan pequeña la luz, pero si es luz, alumbra. Usted puede ver una candelilla a 20, 30 metros de distancia en la oscuridad. Cualquier cosa que alumbre. Lo que necesitamos en las tinieblas es una lámpara. Y alumbra, no para alumbrar la copa de los árboles, sino para alumbrar el camino. Por eso la palabra lámpara es a mis pies. Es para alumbrar abajo, por donde van a caminar nuestros pies. A ver por dónde salgo de esta situación. Esta palabra es para alumbrar. Eso es lo que dice el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Él es la luz, es una lámpara. Cuando oímos la palabra, somos alumbrados. Y si alguien se ha extraviado del camino, lo retoma, lo encuentra de nuevo. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya. Segunda carta de Pablo a Timoteo, dice en el capítulo 3, versículos 16 y 17, mire la forma y la fuerza que tiene esta palabra bendita. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice: toda escritura es inspirada por Dios, y es útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir. Tercero, para corregir. Cuarto, para instruir en justicia. Quinto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Se da cuenta? ¿Para qué estudiamos la palabra? ¿Por qué necesitamos la enseñanza de la palabra? Gloria a Dios. Una iglesia que tenga abundancia de palabra es una iglesia que tiene una lámpara grande encendida. El que se pierde allí es porque quiso. Pero la lámpara se encendió y se señalizó la salida, el camino, se mostró el camino. Como dice el Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Esa es la lámpara. La palabra de Dios está preparada para enseñar, para redarguir. Y redarguir es señalarle la vida a través de la palabra a una persona. La Escritura enseña en el libro de los Hechos que cuando
cuando estos hombres estaban predicando, descendía el poder del Espíritu y la gente empezaba a llorar porque estaban redarguidos. Es decir, que Dios estaba hablando del borracho y el borracho lloraba porque era borracho. Del ladrón, el ladrón lloraba porque era ladrón. El prostituto lloraba porque se había prostituido. Eso es redarguir. Es decirle a la persona a través del mensaje de la palabra sin saber cómo vive. Yo no sé cómo vive cada uno de ustedes en su casa. Yo no sé. Yo no vivo allá. Ni vivo preguntándole a nadie, ni preguntándole a usted por teléfono cómo vive. No, cada uno tendrá que dar cuenta a Dios. Pero la palabra es para redarguir, para señalarle el pecado. ¿Para qué más? Para instruir, sacar de la ignorancia a la persona, instruirlo, capacitarlo, llenarlo de conocimiento, instruirlo en justicia. Y tiene un propósito claro, a fin de que el hombre de Dios, note que no es cualquiera, el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para eso es la predicación de la palabra de Dios. Siempre he creído que la iglesia del Señor es una escuela donde venimos a aprender a hacer la O, como dicen los estudiantes, por lo redonda. Aprender las vocales. Aquí aprendemos que no se deben decir malas palabras, que no se debe oír suciedades, que no se debe ver cosas corruptas, que no se debe alargar las uñas y agarrarse lo ajeno. ¿Hemos aprendido eso? Claro que sí. Hemos aprendido a ser cumplidos, a ser correctos en lo que hacemos. Si estamos en un trabajo, a ser responsables en el trabajo. Eso lo aprendemos. Eso no se aprende en el colegio, ni en la universidad. Eso se aprende en la escuela espiritual llamada la iglesia, donde hay una lámpara que está emitiendo destellos de luz y alumbrando el entendimiento de la persona. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Aleluya. En Efesios 6:16, la palabra nos muestra que la escritura es una espada poderosa. Efesios 6:16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Sabe que el Espíritu Santo, la espada que tiene, es esta? Con esa espada el Espíritu Santo trabaja. Cuando usted oye un mensaje de la palabra, lo escuchó por los oídos, por supuesto, pero el Espíritu Santo se encarga de profundizar en el corazón, de redarguirlo, de decirle, eso era para usted. Eso era para usted. Hay gente que dice, como yo fui
todos lo dijeron por mí. Gloria a Dios. Ojalá que yo llegara a un culto y estuviera un predicador y todo lo dijera por mí. ¡Qué privilegio! ¿Verdad que sí? ¡Qué privilegio! Que Dios me haya hablado tantísimo. Pero a veces solo una frase, una palabra, un versículo, una sola palabra es suficiente para Dios agarrarla y meterla en el corazón como una espada, y de ahí no se le va a salir. De ahí no se le va a salir. Definitivamente que no. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La persona que me habló a mí, tantas veces que pude rehusar y que maldecía y que no quería saber de sus evangélicos, pero nada. Me puso como la espada frente a la pared, en un lugar donde no podía irme para ninguna parte. Y ahí tuve que escuchar. Y unas palabras que sentía yo que me estaban desbaratando por dentro. Y en mi mente decía, ¿y quién le contaría a esta persona lo que yo soy? ¿Y quién le contaría? ¿Y cómo se enteró? ¿Y de qué manera se enteró? Es que la palabra de Dios es viva. Y Él puede usar una frase, puede usar un versículo, puede usar la mitad de un versículo para meterlo en el corazón, y la persona ya no puede sacar eso del corazón. Recuerdo hace años que hubo un accidente aquí en la calle principal y salimos corriendo, porque era después de un culto. Salimos corriendo a ver y encontramos que el hombre que estaba allí tirado muriéndose, así ponía las manos y los ojos ya se le volteaban para los lados porque se estaba muriendo. Y el hermano se acercó y le dijo, reciba a Cristo, reconcíliese con el Señor. Y si se reconcilia, a ver, apriéteme un dedo. Y el hombre agarró el dedo y se lo apretaba. En la hora final de su carrera. Y para poner esas manos en esa posición y para querer que oraran por él, era que estaba descarriado, hermano. Gracias a Dios, en el último momento de su vida, Dios lo rescató y ya lo levantaron de ahí para el cementerio, pero se fue esa alma al reino de los cielos. La palabra se queda guardada en el corazón. Eso dice la Escritura, instruye al niño en su carrera, en su camino, y cuando éste sea viejo, no se apartará de él. ¿Por qué? Porque se le metió la palabra al corazón. Y ya allí da vuelta, le sube a la mente, le baja, le corre por los huesos, por los tuétanos, lo tiene apuñalado. Esa es la palabra de vida. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Y por eso en el capítulo 44, ya voy corriendo porque ya voy a terminar. Gloria a Dios. Capítulo 44 del profeta Ezequiel, dice la palabra en el versículo 23. Gloria a Dios. Por esa razón, Ezequiel 44, 23, dice, y enseñarán a mi pueblo, enseñarán. La palabra es para enseñar y para instruir. Enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y lo enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Qué maravilla, hermano, que la palabra de Dios nos va a enseñar y nos ha enseñado a hacer diferencia.
a hacer diferencia, a ser diferentes, a entender que somos parte de un pueblo que quiere llegar al cielo, que somos parte de un pueblo escogido por gracia y misericordia y que tenemos que vivir una vida diferente al mundo. Eso nos enseña, la palabra nos enseña, y cuando se predica esta palabra entendemos y damos gracias a Dios. No sé cuántas veces usted ha podido levantar las manos y decir gracias, gracias Señor porque me sacaste de allí, gracias Señor. Cada vez que llegan esos fines de año y estas parrandas del mundo y de los pecadores, yo tengo que decir gracias Señor porque de eso me sacaste, de ahí me sacó tu mano. Aleluya. De ahí, entonces, es porque alguien nos enseñó la palabra y se nos abrieron los ojos y aprendimos a conocer qué es lo limpio y qué es lo sucio. Usted ve que hay gente que no sabe ni qué es limpio ni qué es sucio. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Todo lo ven normal. Y la gente está echando para atrás por el olor que trae, pero él se siente bien. Se siente bien. Y si yo no sé qué tanto escándalo, si eso es normal. Pero el que ya sabe diferenciar, ya sabe qué es limpio y qué es sucio. El que ya tiene la luz alumbrando el entendimiento, el alma, el espíritu, ya sabe que no puede ver, no debe ver cualquier programa de televisión, no debe oír cualquier tipo de radio, no debe oír cualquier espacio radial, porque la mayoría de las emisoras al servicio del mundo son para el mundo. Y lo que producen son mundanalidades para alegrar a los mundanos. Pero eso no tiene nada que ver con nuestros principios. Nosotros hemos conocido la luz y lo que debemos oír y debemos digerir como ovejas, como almas vivientes, es la verdad, la justicia, la rectitud, lo limpio, lo puro, lo sano, lo santo, lo verdadero. Eso es lo que el Señor le decía o le dijo a estos profetas. Tienen que enseñar a mi pueblo. Por eso es una responsabilidad tremenda de un hombre de Dios de enseñar a la gente. Es una responsabilidad, hermano. Esto no es un cuento. Un día yo voy a dar testimonio y voy a dar cuentas de lo que aquí se predicó en el trono de Dios. Sí, hermano. El apóstol Pedro dice en el capítulo 5 de su primera carta que cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona de gloria. Pero también dice la palabra, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Antes, como aquel día se acerca. Y también dice la palabra, hablando de eso mismo, que la persona no debe quejarse por la exhortación, por la disciplina, porque cada uno
de los que servimos a Dios vamos a tener que dar cuentas. Tenemos que dar cuentas. Alabado sea el Señor. Dar cuentas a Dios. Darle cuentas. Bendito sea Dios para siempre. Darle cuentas del rebaño. La persona no debe quejarse, no debe ser quejumbroso. La responsabilidad de enseñar la palabra está establecida por Dios. Enseñarán a mi pueblo. Es un imperativo a discernir y a distinguir entre una cosa y la otra. Alabado sea el Señor. Y cada uno de nosotros tenemos que aprender a discernir. El capítulo 3 del profeta Ezequiel, el versículo 17 dice esta palabra: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Ezequiel 3, 17. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Esa es la enseñanza. Yo debo oír la voz de Dios. Que Dios me revele su palabra, porque tengo una responsabilidad. No con cualquier gente. Porque usted, si sirve a Dios, no es cualquiera. Si sirve a Dios, es parte del rebaño del Señor, parte del pueblo de Dios. Y tenemos la responsabilidad de escuchar. Te he puesto por atalaya. Eso indica, te he puesto por guardián. Eres un guardián de mi pueblo. Y tienes que oír mis palabras. Y después de oírlas, los va a amonestar de mi parte. Esto no es una cuestión de la carne, del hombre, de caprichos, de rebeldías, de orgullo. No. Es que cuando Dios habla, indica qué es lo que se debe predicar, hay que predicarlo. Y muchas veces, y hoy mismo le podía mostrar que el mensaje que estoy predicando lo tenía señalizado para la mañana. Y cuando estaba acá, el Señor me dio la vuelta y me dijo: ese no es para la mañana. Y uno dice: ¿por qué? ¿A quién le va a hablar Dios? ¿Qué Dios va a decir? Yo estoy aquí predicando, pero no sé a cuántos de ustedes Dios les está hablando, ni de qué manera le está hablando. Si ya usted sintió que está redarguido por la palabra, eso lo sabe usted y Dios. Te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Eso es importante. Eso es importante. Alabado sea Dios. Finalizo, hermano. Finalizo. El capítulo 1 de Apocalipsis, verso 3, dice la palabra: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía
y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Note cómo dice, cómo se expresa el Espíritu Santo inspirando esta palabra. Bienaventurado es 3 veces bendito. ¿Quién? El que lee, porque no se puede leer un artículo entre varios. Regularmente lo lee una persona, pero cuando se trata de escuchar, puede escuchar una multitud. Bienaventurados el que lee, y los, ya es en plural, los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado usted que lee, pero bienaventurado cuando todos podemos oír la palabra, escuchar la palabra. Es una bendición, porque esa palabra no regresa vacía. La palabra de Dios no regresa vacía. La palabra que usted ha oído hoy no regresa vacía. Ha hecho una obra en el corazón, ha sanado el corazón, ha fortalecido el alma, ha fortalecido el espíritu, ha retado su vida a vivir diferente al mundo, a vivir para Dios y a vivir preparado para el momento que suene la trompeta. Póngase de pie. Y si en esta tarde hay alguien allá a la distancia que no tiene a Cristo en el corazón, usted que nos ha escuchado, si la palabra lo ha redarguido, lo ha retado a vivir una vida honesta, íntegra delante de Dios, es importante que usted reconozca su pecado, reciba a Cristo como Salvador de su alma